Y el título que le he puesto a la enseñanza es Formando el carácter de Cristo. El compromiso del discipulado es formar el carácter de Cristo en nosotros. La declaración que define nuestro camino hoy es esta: el fin último del discipulado no es el conocimiento intelectual, no es el conocimiento de la palabra. Tal vez muchos se saben la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, se la saben al derecho y al revés, y eso está muy bien, pero no es el conocimiento de la palabra, sino ser como Cristo. Ese es el verdadero objetivo del discipulado, ser como Cristo para reflejarlo. Si yo soy como Cristo, yo reflejo a Cristo. No buscamos acumular información, sino experimentar una transformación. Eso es lo que nosotros queremos y debemos tener claro, que a través del compromiso con el discipulado, a través de conocer a Cristo, nosotros experimentamos una transformación. Y el discipulado requiere conocer la hoja de ruta, la palabra de Dios. Es importante, es pieza fundamental, es la base. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues no vamos a conocer de qué se trata el discipulado, de quién es Jesús. Entonces, les voy a hacer un recuento, les voy a hablar del contenido de la palabra de Dios. La Biblia es una biblioteca de 66 libros. Amén. Escrita por 40 autores a lo largo de 1500 años. Se tomó tiempo escribir la Biblia, pero era necesario. Pero con un solo hilo conductor: la redención, la salvación. Por eso se escribió la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros. Y allí el fundamento del Antiguo Testamento es: la promesa viene. ¿Y el Antiguo Testamento qué es? Es el pacto de la promesa, escrito mayormente en hebreo, que prepara el escenario para el Mesías, para Jesucristo. Y el Antiguo Testamento está conformado por 4 grupos de libros, que les voy a mencionar esos 4 grupos de libros. El primero es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y hablan de la fundación. Pero sin Génesis 3, que habla de la caída, no entendemos la necesidad de la cruz. Por eso nosotros debemos leer la Biblia, porque cuando nosotros la leemos vamos a entender cuál es el propósito de la Biblia. Entonces, para que tengamos presente que Génesis 3 habla de la caída. Y si nosotros no entendemos Génesis 3, no vamos a entender la necesidad de la cruz, de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Cuál fue el motivo por qué Jesucristo murió en la cruz? Y sin Éxodo, el rescate, Éxodo narra el rescate, no entendemos la redención, que es el ADN de la Biblia. La redención es el ADN de la Biblia. Ese es el primer grupo, el Pentateuco. El siguiente grupo son los libros históricos, que son 12. El desarrollo, 1000 años que muestran la fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana y es un ciclo que habla primero de pecado, después habla de juicio, después habla de arrepentimiento y habla de restauración, los libros históricos. A continuación están los libros poéticos, que son 5 libros. Hablan de la devoción, hablan del corazón humano respondiendo a Dios. El último son los proféticos, que son 17 libros. Y esos 17 libros hablan de la esperanza, la denuncia del pecado, el consuelo en la promesa de que Él vendrá. La segunda parte de la Biblia es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros. Y el Nuevo Testamento habla de la promesa cumplida. Cuando usted vaya a leer la Biblia, tenga presente esto que les estoy
enseñando hoy. Y también tiene 4 grupos de libros. El primer grupo son los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ellos, los evangelios, hablan de la persona y obra de Jesús. Por eso, por lo menos recién que yo llegué a la iglesia, me recomendaron leer los evangelios. Entonces, porque ustedes allí van a conocer a Jesús, quién es Jesús, su obra, el motivo de la cruz, por qué Jesús vino a la tierra. Entonces, allí en los evangelios habla de la persona y la obra de Jesucristo. Hay un solo libro que es muy importante y es clave, que es el libro histórico de los Hechos. Y este libro habla de la expansión del reino, el nacimiento de la iglesia. Entonces, cuando tú lees Hechos, allí vas a encontrar cómo se expandió el reino de Dios y cómo nació la iglesia del Señor. Siguen las epístolas, que son 21, y hablan de la doctrina aplicada a la vida de la comunidad, de nosotros. En un resumen teológico podemos declarar: el Antiguo Testamento dice, Él viene. De eso se trata el Antiguo Testamento. Dice, Él viene, viene el Mesías, viene el Salvador, viene el Redentor. Y el Nuevo Testamento dice, Él vino, está aquí y volverá. Amén. Volvamos al título de la enseñanza. Un compromiso al estilo de Jesús. Ya les hablé de la parte teórica, ahora vamos a hablar de la parte práctica. Un compromiso al estilo de Jesús. El método para el discipulado, el compromiso al estilo de Jesús. Entonces vamos a hablar del método. Jesús no buscó fans, formó una familia, nosotros, la iglesia. Él no le interesaba que lo siguieran, él quería formar una iglesia, por eso no buscó fans. Él nos enseñó y formó familia. Su estrategia no fue un evento masivo, sino la inversión intencional en pocos. Por eso le invirtió en pocos. Y como primera medida, él llamó a estar con él. El llamado es a estar con él. Lo que quiere decir es relación sobre información. Es más importante tener una relación con él que tener mera información. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Vemos que antes de enviarlos los llamó a estar con él. Jesús, como nosotros leemos en la Biblia, Jesús llamó a los 12 discípulos, fue y los buscó y encontró, cuando ya los tenía reunidos a todos, los llamó a estar con él, con un propósito. Entonces el discipulado es relacional, es tener relación, es tener amistad, es tener comunión, comunidad, es caminar con el otro, así como Jesús caminó con sus discípulos. Jesús les dio acceso a su vida privada. ¿Por qué les dio acceso a su vida privada? Porque primero les dio acceso a su vida devocional. ¿Y cómo le dio acceso a su vida devocional? Lo vieron orar. Leamos Lucas 11:1. Dice la palabra del Señor. En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les enseñó a orar porque él fue ejemplo, lo vieron orar y asimismo ellos aprendieron de él. También Jesús mostró su humanidad. ¿Por qué? Porque lo vieron llorar. En San Juan, capítulo 11, versículos 33 al 35, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió. Le dolió, se conmovió profundamente al verlos llorar. Y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró.
Entonces Jesús se identifica con nuestro dolor. Jesús llora con nosotros. Cuando tú lloras por alguna situación, Jesús está llorando contigo, porque Jesús te muestra su humanidad. Y al mostrar su humanidad, como lo vieron llorar, también lo vieron cansarse. Jesús, mientras caminó con sus discípulos, fue hombre como nosotros, ser humano como nosotros, también se cansaba. Vamos a leer San Juan, capítulo 4, versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Entonces ahí mostró también Jesús que Él también se cansaba, como nosotros nos podemos cansar por nuestro diario vivir, por todo lo que hacemos. Jesús se cansó en su trasegar por la tierra. Entonces, para que nosotros no nos sintamos mal si de pronto nos cansamos en algunas ocasiones, porque Jesús también lo hizo. También Jesús mostró su justicia. Lo vieron enojarse. ¿Y que ante quién se enojó? Ante la dureza de corazón. ¿Ante qué se enojó? Ante la dureza de corazón. Y vamos a ver Marcos 3, 4 y 5. Dice la palabra del Señor. A los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de su corazón. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. No puedes discipular a alguien o ser discipulado desde la distancia, desde acá, de un púlpito. Es fácil, yo lo que les estoy enseñando pues es fácil, pero yo debo estar cerca a ustedes si yo los quiero discipular. Si yo quiero discipular, debo estar cerca a mi discípulo. Mi discípulo también debe estar cerca a mí. No desde un púlpito, no a la distancia. Jesús caminó con los 12. El discipulado ocurre en la mesa, también ocurre en mi casa. Cuando dice que ocurre en la mesa, ocurre en mi casa. Ocurre con mi familia. Allí yo puedo estar dando a conocer a Jesús, discipulando, enseñando, caminando con mi familia, como Jesús caminó con sus discípulos. En el camino y en la vida real. El discipulado ocurre cuando yo camino, como Jesús caminó con sus discípulos. Cuando yo camino con la gente, en esta vida, en este momento, en este tiempo, el discipulado ocurre en nuestra vida real. Y el Señor hoy nos está hablando, nos está diciendo, ¿ustedes son discípulos y hacen discípulos? Nos hace esa pregunta. Qué bueno esas respuestas. Amén. Somos discípulos y hacemos discípulos. También Jesús les tuvo paciencia en la formación. Debemos tenerle paciencia a nuestros discípulos en la formación y debemos tener paciencia para aprender. Jesús soportó la incredulidad y el orgullo de sus discípulos. En Marcos 9:34 leemos: ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Entonces ellos estaban desenfocados de cuál era el llamado y estaban discutiendo de cosas humanas, de cosas banales. Se estaban discutiendo acerca de cuál era el más importante y ese no era la fidelidad, no era el fin, la finalidad de lo que Jesús les quería enseñar, de lo que Jesús nos quiere enseñar. No es quién es el más importante, es el compromiso del discipulador, es cargar con la inmadurez ajena. Debemos repetir también la lección con amor hasta que el fruto aparezca. Entonces, si yo soy discipuladora, yo debo tenerle paciencia a mi discípulo. Yo debo cargar de pronto con su inmadurez, debo darle tiempo, debo estar ahí, debo animarlo. Es repetir la lección con amor. Si no entendemos a la primera, yo no entiendo a la primera, a mí me tienen que repetir para yo poder aprender.
Entonces, gracias por enseñarme con paciencia a quien me discipuló. Entonces, también debemos, lo más importante para discipular y para ser discípulo es nosotros tener amor. Saber que Dios me ama, saber que Dios me está utilizando porque Él quiere cambiar la vida del otro, porque Él quiere que el otro lo conozca. Y usted también, si es discípulo, estar dispuesto a recibir eso que Dios le tiene para su vida, recibir esa bendición que el Señor tiene para usted. Y debemos seguir discipulando, debemos seguir siendo discipulados hasta que el fruto aparezca. Amén. El costo del discipulado. ¿Cuál es el costo del discipulado? El costo del discipulado es negarme a mí mismo, negarse a sí mismo. El discipulado no es un programa, es un sacrificio. Entonces, Jesús lo sacrificó todo. Jesús se sacrificó en la cruz por mí y por ti. Pero yo, ¿qué debo sacrificar? De pronto tiempo, de pronto sueño. ¿Qué debo sacrificar? Cada uno de nosotros veremos, de pronto ver una película que preciso a la hora del discipulado, estoy viendo la serie que me gusta, estoy viendo la novela que me gusta, no sé, pero preciso a quien me discipula se le dio por establecer ese horario. Entonces nosotros debemos sacrificarnos. ¿Por qué? Porque el discipulado me beneficia, el discipulado me ayuda a crecer, el discipulado me forma. Y dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Quien siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, semejante a nosotros, pecadores imperfectos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló por amor a nosotros. Y se hizo obediente a la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz por nosotros, por salvarnos. No podemos pedir un compromiso que nosotros no modelamos. Nosotros debemos tener en presente el modelo de Jesús, lo que hizo Jesús. Él se hizo siervo, nosotros debemos ser siervos. Él se hizo siervo por nosotros, murió en la cruz por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por Él, por el otro? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Juan capítulo 14, versículo 15 nos recuerda que el amor se traduce en obediencia. Si me aman, obedecen mis mandamientos. El amor se traduce en obediencia. Si nosotros amamos a Dios, si amamos a Jesús, pues para nosotros es fácil, es natural obedecer sus mandamientos, ¿cierto? No es una carga, no es que yo no puedo, no, porque yo amo a Jesús. Por ejemplo, yo amo a mi esposo y como lo amo, pues yo le obedezco. Obviamente dentro de los parámetros bíblicos, no para que ustedes no vayan a pensar que hay que obedecer a un hombre que es el sacerdote de la casa, a un hombre que sigue los parámetros de la palabra del Señor. Entonces, si yo amo a Jesús, si yo amo a Dios, obedezco sus mandamientos. Un discipulado sin obediencia es solo un club social. Entonces, yo puedo, no sé, tengo el privilegio de dictar discipulado virtual. Entonces, como yo lo dicto virtual, no puedo ver si la gente está concentrada en el discipulado, de pronto están haciendo otra cosa, no sé. Entonces, nosotros debemos entender, cuando yo discipulo y cuando tú eres discipulado, debo entender que no es un club social, que yo debo estar concentrado en lo que me están enseñando, que yo debo estar atento a lo que Dios me está transmitiendo a través de quien me está discipulando. Y vamos a ver las 4 herramientas del discipulador. Si tú quieres ser discipulador o si ya eres discipulador, vamos a ver las 4 herramientas. Jesús usó un método integral que debemos replicar.
Primero, nosotros como discipuladores debemos modelar, es decir, servir. Modelar es sinónimo de servicio. ¿Por qué? Porque Jesús lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13, 14 y 5 nos dice la palabra. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Que te vean servir, que te vean seguir el ejemplo de Jesús, que me vean servir ante otros, que me vean servir antes de yo enseñar, antes de oírme enseñar. Yo debo ser ejemplo de Jesús, así como Jesús lavó los pies, se humilló porque el que lavaba los pies era una persona para ellos de un siervo de menor valor, pero él se hizo siervo por ello. Él lavó los pies para mostrarnos que nosotros, que Él siendo el Salvador, que Él siendo el Rey, que Él siendo el Todopoderoso, se hizo siervo. Nosotros debemos humillarnos ante Él, ser servidores de Él y ser siervos también de nosotros mismos, ser siervos de mi hermano, ser siervos de mi familia, ser siervo de mis amigos, así como Jesús lo hizo. Otro ejemplo es que Jesús nos dio, es que Él enseñó, enseñar. ¿Y qué hizo Jesús? Al enseñar, pues dio doctrina. Y la doctrina que Jesús dio está en las bienaventuranzas. San Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Y la palabra es abrir la Biblia. Esa es una de las bienaventuranzas. Cuando usted lea, vaya a su casa de pronto y lea San Mateo 5, ahí encuentra las bienaventuranzas. Pero vamos a hacer énfasis en esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. En otras palabras, de lo que yo doy, eso mismo recibo. De lo que yo siembro, eso mismo cosecho. Y la palabra es abrir la Biblia juntos, no solo dar consejos humanos. Entonces yo, para dar un consejo, para enseñar a un discípulo, yo debo conocer la Biblia y debo estudiar la Biblia con mi discípulo, porque de otra manera no lo estoy haciendo correctamente, no lo estoy haciendo a la manera de Dios, sino con mi humanidad. Tercero, misión práctica. Los envió de 2 en 2. San Lucas 11, 1 y 2. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 y de 2 en 2 los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él tenía que ir. Les dijo: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíen segadores a cosechar la mies. Jesús ya los había entrenado, Jesús ya les había dado testimonio, Jesús ya les había mostrado cómo era la manera de discipular. Jesús ya nos ha mostrado a nosotros cómo es la manera de discipular, de ir y hacer discípulos, de evangelizar. Entonces nosotros, como los discípulos, debemos ir, debemos predicar la palabra del Señor, debemos dar a conocer el mensaje de salvación. El discipulado no se mueve hacia afuera, no se mueve hacia afuera. Si el discipulado, no se mueve hacia afuera, se estanca. Yo debo salir de mi confort, porque fácil a mí me queda venir cada domingo, recibir lo que me enseña el predicador de turno y escribirlo y repasarlo y hacer mi devocional, que está muy bien que lo hagamos, pero si yo no soy ejemplo, si yo no predico, si yo no anuncio el mensaje de salvación, el mensaje de redención, no estoy haciendo nada, se estanca, estoy estancado. Corrección, les dijo la verdad. Jesús confrontó a Pedro cuando su visión era humana y no divina. En San Mateo
capítulo 16, versículos 20, y luego leemos el 22 y el 23, nos dice la palabra del Señor. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pedro, en su afán, en su amor por Jesús, comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo se te ocurre, en otras palabras? ¿Qué vas a hacer? Que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Entonces, Pedro estaba pensando en Jesús como humano, no como Salvador. Nosotros debemos pensar en Jesús como nuestro Salvador, como el que nos salvó, como el que nos redimió. Entonces Jesús nos corrige. Así como corrigió a Pedro, a nosotros nos corrige cuando vamos por un camino que no es el que Él quiere que nosotros vayamos. Por eso Jesús nos corrige. Por eso nosotros debemos estar muy atentos a su voz. El amor que no corrige no es amor bíblico. El amor que no corrige no es amor bíblico. Nosotros, como conocedores de la palabra del Señor, nosotros en nuestra casa, donde quiera que vayamos, nosotros debemos corregir con amor. Al discipular, yo debo corregir con amor como lo hizo Jesús. La visión de Jesús era a largo plazo. Y vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vamos a ver el diseño en 4 generaciones. Entonces primero Jesús les enseñó a sus discípulos, ¿no? Y los envió. Y para nosotros, para el pueblo de Dios, Pablo, ¿quién fue? El mentor. Pablo fue el discipulador. Y Timoteo fue el discípulo. Entonces Pablo enseñó a Timoteo, y por eso cuando él enseñó a Timoteo, él lo entrenó, Timoteo pastoreó. Entonces Pablo, el mentor. Nosotros, si nosotros queremos discipular, nosotros debemos conocer. Si queremos ser mentores, debemos conocer la palabra de Dios. Así como Jesús les enseñó a los apóstoles, a nosotros también nos enseña. Cuando nosotros conozcamos la palabra del Señor, somos mentores y vamos a tener discípulos como Timoteo. También, enseguida siguiendo el hilo, hubo hombres fieles que fueron los multiplicadores. Entonces, nosotros vemos ahí el hilo conductual. Primero Pablo, el mentor, Timoteo, el discípulo, ahí uno a uno. Después hombres fieles que fueron los multiplicadores. Por eso nosotros somos iglesia en este momento. Y los otros, el fruto futuro. Nosotros somos los otros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos llevar ese fruto futuro. ¿Y cómo nosotros damos ese fruto futuro? Pues siendo mentores. Si cada discípulo formara a uno solo cada 3 años, a uno solo cada 3 años, el mundo sería alcanzado en una generación. El problema no es la falta de método, sino la falta de obreros comprometidos. Nosotros hoy el Señor nos está llamando a ser obreros comprometidos, no solo a discipular, sino a ser discipulados, con el proceso lento de la siembra. La siembra es un proceso lento, no esperes resultados ya de inmediato, es un proceso, debes caminar con ellos. Jesús caminó 3 años con ellos. Mateo 9, 37 y 38 nos dice: entonces dijo a sus discípulos: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Nos vuelve a decir el Señor hoy. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. ¿Estamos dispuestos a ser esos segadores que vamos a cosechar la mies? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿el desafío cuál es?
El crecimiento no depende de nuestra fuerza, sino depende de Dios. Primera de Corintios 3, 6 y 7 nos dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Que nosotros tengamos claro que Él nos ha hecho un llamado y el que hace la obra es Él. El crecimiento lo da el Señor. Y en esta mañana les voy a pedir que nos pongamos en pie. Y como ustedes dijeron, sí, nosotros nos comprometemos a ser aquellos que van a ser un segador, a ser una segadora, que vamos allí, que alcanzamos a otros para Cristo. Como nosotros dijimos eso, vamos a hacer esta oración. Van a repetir después de mí, cierren sus ojos y digámosle juntos al Señor: Señor, perdóname por querer la corona sin la cruz, los resultados sin el proceso. Hoy me comprometo a tu método, vivir con otros, enseñar tu palabra, moderar tu carácter y enviarlos a hacer lo mismo. Dame paciencia para formar y tu valor para corregir. Hazme un discípulo que hace discípulos. Gracias, Señor. Gracias, bendito seas. Te exaltamos y te honramos. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por la palabra que tú nos has dado hoy. Señor, gracias porque es un desafío, Señor. Y son herramientas que tú nos das. Tú nos pones todo, Señor, a nuestra disposición. Y por eso, Señor, en esta mañana queremos decirte: Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Queremos decirte, Señor, yo me someto, yo me dispongo, yo me suelto en tus manos. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Yo me dispongo para ti, Señor. Úsame, Señor. Cantemos de nuevo esta canción. Úsame, Señor. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Aleluya.